Bueno, vamos a arrancar. Buenos días a todos, a todas, ¿sí? Hoy tenemos un encuentro en vivo de arquitectura y sistemas operativos y hoy nos toca de la parte de memoria, nos toca la parte de memoria virtual, ¿sí? Yo ahí la semana pasada les había dejado un material digital de la parte de memoria real y ahora vamos a ver este surgimiento de la memoria virtual que algo al principio, ¿sí? Vimos en lo que sería el primer encuentro, ¿sí? Había un documento donde comentaba de programas a procesos, no sé si lo recuerdan, ¿m? De partir de esta entidad estática que era un programa y cómo se transformaba en un proceso, y a la hora de la carga, ¿m? De quedar en esa instancia de ready, de listo, ¿sí? En el ciclo de vida de los cinco estados, había una parte donde esa carga podía ser parcial, a través de justamente la memoria virtual, o podía ser total en la memoria real, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco cómo sería el funcionamiento. Yo ahí ya les habilité a ustedes los documentos pertinentes, ejercicios que vamos a ver, porque esto está asociado a los distintos algoritmos que surgen dentro de la memoria virtual, ¿sí? Recuerden que la memoria virtual nace un poco por la capacidad que no brindaba la RAM, ¿sí? Y esta, por así decir, negociación entre mayor capacidad, pero esto lo que traía aparejado era un poco de menos velocidad, ¿sí? Dado que el disco rígido, o digamos, la era de lo que es un disco rígido mecánico, que si bien hoy se sigue sosteniendo, carece de velocidad con respecto a la memoria RAM, ¿sí? Tenemos mucho más velocidad eh, al respecto. Hoy se ve balanceado eso con los discos de estado sólido, donde prácticamente es una transferencia de memoria a memoria esa instancia, ¿sí? Entonces les voy a compartir el documento que van a tener habilitado ustedes, donde le cuento un poco esta introducción, esta pequeña introducción que realicé yo, y voy a complementar un poquito más, al respecto de cómo funciona esta cuestión, ¿sí? Recuerden que lo que es la memoria RAM trabaja con páginas donde nosotros vimos en la parte de memoria real lo que es la paginación simple, ¿sí? Entonces, dado que esto trabaja con páginas y yo hago una carga total dentro del disco rígido, o sea, en esta área de intercambio, en esta área de la memoria virtual, cuando un proceso empieza en ejecución, yo quizás el espacio que tengo va a ser reducido, ¿sí? Entonces, en algún momento va a surgir esta necesidad de seguir avanzando con el proceso, ¿sí? Recuerden que lo que yo trato de gestionar es justamente el espacio que tengo en memoria real. Entonces lo que voy a tener que realizar es justamente una selección de víctima, dado que yo no poseo espacio. Acá van a surgir los distintos tipos de algoritmo y de alguna manera voy a tener que eh, reemplazar, ¿sí? Esa víctima que seleccioné con algún criterio, ¿sí? Ahora después vamos a ver los diferentes criterios que hay y a qué se asocian para poder justamente darle espacio a esta nueva información para que yo pueda continuar, ¿sí? Con mi proceso. ¿Mm? Entonces acá yo armé un poquito un diagramita de flujo para, para poder seguir los pasos de cómo sería, ¿sí? Este reemplazo, esta selección de víctima y cuándo es que se da esto. Recuerden que nosotros tenemos un componente que se llama MMU o Memory Manage Unit, donde es un gestor de la tabla de
digamos, los espacios de memoria que utiliza cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, lo que uno se va a fijar es justamente cuando yo estoy corriendo el proceso, es si esto está en la tabla, ¿sí? Si yo, digamos, no sé, supongamos, si yo cargué de la línea 0 a la línea 10 y quiero ejecutar la línea 11, va a buscar en esta tabla a ver si tiene una dirección física. ¿M? Entonces, por eso es que acá en primera instancia lo que tenemos es buscar en tabla y la cuestión es si está o si no está, ¿sí? Entonces acá si no está, o sea, digamos, si está, ¿qué va a hacer? Se va a traducir esa dirección física, o sea, se va a ir a buscar ese dato dentro de la ubicación de memoria que se le dio y se va a ejecutar. ¿Sí? Hasta acá no habría ningún problema. Ahora, la cuestión es si este dato no está, ¿sí? O si esta línea que yo quiero continuar ejecutando no se encuentra dentro de la memoria real, ¿sí? De esta memoria RAM. Entonces lo que se va a producir acá es una excepción. Vieron que nosotros en su momento hablamos de interrupciones que están asociadas a servicio. Bueno, el page fall es justamente una excepción. También está asociado a una interrupción donde yo justamente, si no tengo esta información, la tengo que ir a buscar a algún lado, donde justamente es el disco rígido, esta área de intercambio. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que nombra es pagefall o fallo de página, que justamente es identificar este servicio. ¿Sí? Entonces, obviamente, como yo tengo un espacio limitado para poder operar como proceso, lo que tiene que hacer el sistema operativo es de alguna manera seleccionar una víctima. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver en los ejercicios que hay diferentes algoritmos asociados como veníamos viendo. ¿Sí? Entonces se va a realizar una selección de víctima una vez que se identifique lo que se va a reemplazar. Lo que se va a preguntar justamente el sistema es si este dato fue modificado, porque imagínense que si yo lo voy a reemplazar y de alguna manera actualicé la información de ese espacio de memoria, la tengo que salvaguardar, ¿sí? Si no, esa información yo la voy a perder o es como que volver a resetear el valor de la variable o de lo que yo esté utilizando. Por eso, la pregunta es si la víctima fue modificada, ¿sí? Si fue modificada de alguna manera, tengo que guardar este dato. Si no fue modificada o si es de solo lectura o un acceso para ejecutar algo, ¿sí? Directamente ya se va a seleccionar como víctima en sí, que es la parte negativa. Y después lo que va a hacer el sistema es, va a ir a buscar al área de intercambio, ¿sí? A esta carga total que yo hice del proceso. Por eso se pregunta si está en disco, ¿sí? O sea, lo lógico es que esto se encuentre en disco. Si no, lo que decimos es que el page fall termina siendo abortivo o aborta eh, en esta acción, ¿sí? Fíjense que si no está en disco genera esta excepción como dirección inválida, o sea, no se encuentra dentro de esta área de intercambio y aborta el proceso. Lo natural, lo lógico es que obviamente esto se encuentre dentro del disco rígido, haga este intercambio de lo que sería de disco a memoria, o sea, haga la carga, ¿sí? Actualice la tabla porque le va a dar esa dirección física a ese trozo de proceso, por así decir. Entonces la va a resolver una vez que esté asignada y va a ejecutar esa carga que realiza. ¿Sí? Así va a ir avanzando hasta que este proceso, ¿sí? Cumpla justamente su ciclo de vida, ¿sí? Finalice de alguna manera. ¿Mm? ¿Se entendió, digamos, a grosso modo cómo es este, este ciclo, digamos, de lo que sería el uso de la memoria virtual? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Entonces, como les decía, esto es lo que va a traer aparejado, va a ser una serie de algoritmos que van a ser aplicados a sistemas operativos actuales
y también a veces a ciertos tipos de memoria. Si bien nosotros nos centralizamos en lo que sería la RAM, vamos a ver también que hay por ahí algoritmos que se aplican a la memoria caché, a esta memoria facilitadora, ¿sí? Que se encuentra entre la memoria RAM y el procesador, ¿sí? Para la utilización de los datos, digamos, más utilizados y tenerlos más cercanos. Entonces, esto trae aparejado una serie de ejercicios donde ahí les voy a describir un poco el ambiente. Por un lado, nosotros vamos a tener distintas peticiones, que es toda esta traza amarilla que vemos. Y después, por otro lado, vamos a tener una línea de tiempo donde siempre vamos a trabajar con esta misma idea. Sí, a mí conceptualmente me interesa que ustedes aprendan la mecánica de los algoritmos y por ende siempre utilizamos una unidad de tiempo para realizar ciertas acciones, ¿sí? Por eso ustedes acá van a ver esta traza que va de 1 a 20. Y luego el área justamente esta de intercambio está compuesta por los marcos, ¿sí? Donde yo voy a cargar las páginas. Por ende, en este caso, para este ejercicio, yo tengo 3 marcos, ¿sí? Para poder alojar justamente esta información. Y después acá abajo, en la línea horizontal, lo que vamos a ir marcando es cuando sucede justamente este page fall. Recuerden que el page fall va a suceder cuando yo ese dato no lo tenga cargado en memoria, ¿sí? Si ese dato está cargado en memoria, no se va a producir el payfall porque yo puedo acceder al mismo, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a arrancar con la memoria vacía. No va a haber ningún dato en la misma. Por ende, dependiendo de la cantidad de marcos disponibles que yo tenga, cuando ingresen datos diferentes, se van a producir esa misma cantidad de pagefall. ¿Qué les quiero decir esto? Que en este caso, como yo tengo 3 marcos disponibles, ¿sí? Y van a ingresar, si se fijan ustedes, 3 datos distintos, esto cada uno o cada ingreso me va a producir un page fall. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos los algoritmos en cuestión. Vamos a arrancar siempre por el clásico, que este lo van a ver en muchísimos entornos, que es el FIFO, donde justamente voy atendiendo cada uno de los datos, ¿sí? En el orden que van ingresando o en el orden que tengo este escenario planteado. Nuevamente vamos a trabajar con una fotografía, así con este estilo de snapshot, donde analizamos una traza fija. Esto no va a variar a través del tiempo, o sea, estos son todos los datos que nosotros tenemos disponibles en este entorno, ¿sí? Entonces, si se fijan, nosotros vamos a tener estos 3 marcos disponibles. Si el ejercicio arrancaría en el tiempo 1, ingresaría este dato 7, cosa que lo alojaría en el primer marco disponible, ¿sí? Que sería el marco 1. Y como la memoria está vacía, como les decía recientemente, esto me va a producir un page fall, ¿sí? O sea, yo los voy a anotar con una X para marcar que justamente se produjo un fallo de página. Entonces, si yo me paso al tiempo 2, en el tiempo 2 seguiría conservando este dato e ingresaría el 0 dentro de la memoria. Entonces lo puedo ubicar en el siguiente marco disponible, ¿sí? Porque el marco 1 está ocupado por el dato 7. Entonces, en el marco 2 ubicaría el dato 0. Y esto nuevamente, ¿sí? Me produciría pagefall. Sí, ¿qué pasa, Pablo? Decime, Pablo.
¿Estás hablando? Dice que no entendió cómo se produce el page fault, que no le anda bien el micrófono. Ah, ok, ok. Eh, Recordá, los page se van a producir inicialmente porque la memoria está vacía. O sea, vos vas a tener que traer estos datos, ¿sí? Del disco. Esta información no está cargada. Entonces, como no está cargada dentro de la memoria, vos la tenés que llevar a la memoria, ¿sí? Sería como la carga inicial de esa información, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por eso les aclaré que generalmente la cantidad de marcos disponibles que ustedes tengan, esa va a ser la cantidad inicial de pagefall que tengan. ¿Sí? O sea, acá van a ver que al principio del ejercicio siempre van a tener tres pagefall siendo datos diferentes, ¿no? Si se repite uno de los datos, ese dato ya está en memoria. O sea que cuando ya está cargado, no se va a producir un pagefall. ¿Mm? Entonces fíjense que si yo me paso ahora a tiempo 3, en el marco uno tengo el dato 7, en el marco 2 tengo el dato 2 y en el marco 3 voy a cargar este dato uno, me va a producir payfall y ahí tendría ocupado todos los marcos disponibles, ¿sí? Con esta carga inicial. Hasta acá prácticamente todos los ejercicios, pese al algoritmo que sea, va a suceder lo mismo, porque yo estos datos los tengo que cargar. O sea, estos tres payfall iniciales con un ambiente de cuatro marcos va a suceder generalmente, ¿sí? El ejercicio realmente o la toma de decisiones comienza ahora. ¿Por qué? Fíjense, yo tengo todos los marcos ocupados, o sea, tengo datos en estos, o sea, tengo páginas cargadas dentro de estos marcos, y ahora tengo que hacer una selección de víctima, porque fíjense, en tiempo 4 que arriba, el dato 2 y el dato 2 yo no lo tengo en memoria, ¿sí? Entonces, al ser el dato 2 algo nuevo, que yo lo tengo que cargar porque no tengo acceso en memoria, tengo que seleccionar esa famosa víctima, ¿sí? Como vimos un poco en el diagrama de flujo, ¿está? Entonces acá, ¿cuál selecciono o cómo es el criterio de FIFO para seleccionar una víctima? Acá generalmente vamos a elegir el más viejo de todos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es el más viejo de todos? Fíjense en el gráfico. Es el que más tiempo tiene en el sistema. Ese va a ser el más viejo, ¿sí? Entonces, exactamente ahí pusieron Chau 7. Fíjense que el 7 hace 3 tiempos que está dentro de la memoria, el 0 2 tiempos y el uno es el que recién llegó. Entonces, la selección de víctima en FIFO es el más viejo. Y acá no va a haber empate porque es como que tienen tiempos, ¿sí? O sea, cada uno va llegando en un tiempo. Si bien yo puedo tener toda esta traza ya cargada dentro de una ready, van avanzando de a uno en el espacio de memoria, ¿sí? O sea que siempre voy a tener uno más antiguo. Entonces, en este caso, fíjense, reemplazo el 2 por el 7, ahora el 2 va a ser el más nuevo, coloco el 0 y coloco el uno y esto como hice un reemplazo, produce payfall, ¿sí? O sea, tuve que hacer una selección de víctimas. Ahora fíjense en tiempo 5. En tiempo 5 arriba el 0. ¿El 0 lo tengo cargado en memoria? Sí, sí, ya está cargado en el 2. Exactamente, ¿sí? Fíjense que está en el marco número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a repetir todo lo mismo, coloco 2, 0, 1 y esto no produce pagefall. O sea, o lo dejan vacío o le hacen un guión. ¿Por qué? Porque yo no tuve que ir a buscar ese dato al disco. Ya lo tengo dentro de memoria. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora llega un dato 3, que el dato 3 no lo tengo cargado en memoria. Entonces, por ende, de nuevo, tengo que activar este algoritmo y elegir un reemplazo de víctima. Y en este caso, ¿cuál sería? El cero se va. El 0, exactamente. Entonces, el 2 queda como está, el 0 lo reemplazo por la carga de este 3, el uno queda y acá se produce
este famoso page fault, ¿sí? Ahora, o casualidad, ingresa nuevamente el 0, ¿sí? Tengo que buscar otro reemplazo de víctima porque justamente lo acabo de liquidar, por así decir, y ahora tengo que ver cuál sería la víctima. ¿Cuál sería? El uno, que es el El más viejo. uno, exactamente. Fíjense que me va dando un poco la pauta, ¿no? Fíjense que el 2 tiene 3 tiempos, este recién ingresó, y el que es más antiguo o que más perduró dentro del sistema es el uno, ¿sí? Entonces, reemplazo por el uno, dejo el 3, dejo el 2 y esto me produce pagefall porque tuve que cargar este dato. Ahora viene un dato nuevo que tampoco había arribado nunca al sistema. Nuevamente voy a tener que reemplazarlo. Entonces fíjense que lo reemplazo por el 2, que es el que más tiempos tiene dentro del sistema, ¿sí? O sea, podría decir que este tiene 4 ciclos, este 2 ciclos y el 0 es nuevo. Entonces lo reemplazo por el 2. Esto me va a producir pagefall. Ahora nuevamente arriba al 2, tengo que buscar una nueva víctima. El 4 recién entró, entonces va a quedar. Lo reemplazo por el 3, fíjense que tiene 3 ciclos, entonces coloco el 2, dejo el 0 y me produce pagefall. Ahora ingresa el 3 lo acabo de reemplazar, entonces nuevamente tengo que buscar otra víctima, ¿sí? En este caso va a ser el 0, o sea, el 4 queda, el 2 queda, y el 0 lo reemplazo por el 3 y esto me produce pagefall. Luego viene el 0, que acabo nuevamente de reemplazarlo. Lo voy a reemplazar por el 4, ¿sí? Que tiene 3 ciclos. Entonces 0, 2, 3 y esto me produce pagefall. El 3 ya lo tengo en el sistema, ¿sí? O sea, no me va a producir pagefall. Fíjense que esto queda tal cual está. Nuevamente en el tiempo 3 se ingresa el 2 lo tengo en memoria, entonces esto queda como está. Ahora ingresa el 1, entonces tengo que seleccionar una víctima. Fíjense que en este caso el que más permanencia tiene es el 2, ¿sí? Tiene 5 tiempos, entonces lo voy a reemplazar por este mismo. Esto me va a producir pagefall. Luego viene el 2, que lo acabo de reemplazar. Esto me va a hacer que reemplace por el 3, que es el que más permanencia tiene. Me va a producir nuevamente pagefall. El 0 está, ¿sí? El 1 está, o sea, esto queda tal cual, queda exactamente igual en tiempo 16 y en tiempo 17. ¿Sí? Estos datos los tengo cargados en memoria. Llega el 7, entonces voy a reemplazarlo por el 0. Fíjense cómo viene sobreviviendo el 0 dentro de la memoria. Entonces lo voy a reemplazar por el mismo para producir pagefall. Ahora ingresa nuevamente el 0, el 7 como es el más nuevo va a quedar, lo voy a reemplazar por el 1, me va a producir pagefall, y por último viene el 1 y lo voy a reemplazar por el 2, ¿sí? Y esto también me produce pagefall. Entonces el objetivo del ejercicio va a ser contar justamente estas cruces, o sea, cuántos pagefall se producieron. Si se fijan, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Entonces acá yo tengo una tablita y vamos a ir comparando la cantidad de pagefall que se producen. ¿Sí? FIFO produjo, digamos, 15 fallos de página. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es la selección de víctimas en estos casos? Profe, acá un chico, Toby, pregunta que no entendió cómo agregar los números. O sea, la parte de agregar los números, dijo. Sí. No entendió. Primero al principio cuando arranca el ejercicio los vas agregando en cada uno de los marcos disponibles, ¿sí? Si te fijas, en tiempo 3 voy ocupando los marcos disponibles, me va a quedar como una especie de diagonal. Y después lo que voy buscando es justamente si el dato no se repite, cuál es la selección de víctima. Recuerden que dijimos que es el más viejo. Entonces, si yo por un lado, por la parte horizontal, tengo
los tiempos, esto me va marcando la permanencia dentro de la memoria. Entonces, aquel que sea más longevo o más antiguo va a ser la víctima que va a elegir el FIFO, ¿sí? Como en el primer caso, que fue el 7 que estuvo vivo durante 3 tiempos y lo reemplacé, ¿sí? Cada reemplazo o cada carga de un dato nuevo va a conllevar un page fault. ¿Qué van a hacer estas cruces que tienen acá abajo? Ahora, cuando el dato se encuentra dentro de memoria, ¿sí? Yo no tengo que hacer ninguna modificación porque ya puedo acceder al mismo. ¿Está? Entonces, eso no produce page fault, que serían los guiones que están acá abajo. ¿Sí? Perfecto, entonces todavía. Entonces, ahora veamos otra visión de FIFO que se llama pila, para que vean que el resultado va a ser el mismo, nada más que la forma de construir, ¿sí? O la forma, digamos, de diagramarlo o acomodarlo dentro de este esquema es diferente, pero nos va a dar una mejor pauta de cuál es la víctima. La víctima va a decantar por sí sola, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y voy a dejar los pagefall para que ustedes mismos vean cómo solo se va a marcar. ¿Por qué? Porque la visión de pila es un FIFO también. ¿Qué particularidad tiene esta visión o esta construcción o la manera de armar el ejercicio? Es que cada vez que ingresa un dato nuevo, va empujando al existente hacia el marco de abajo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Tiempo 1. Cuando ingresa el 7 en el marco disponible, ¿sí? O en el marco vacío, se coloca en el primero. Ahora, cuando entra el 0 va a empujar al 7 hacia abajo. O sea que por ende, el 0 va a ocupar el marco 1 y el 7 va a bajar. ¿Sí? ¿Ven cómo lo va empujando? Cuando ingrese el 1, va a empujar a todo hacia abajo. O sea, ingreso el 1 en el marco 1, el 0 en el marco 2 y el 7 en el marco 3. Cuando yo tenga que seleccionar una víctima, va a ser justamente la del marco de abajo, porque es como que sigo empujando hacia abajo, ¿sí? Fíjense que yo ahora ingresa en el tiempo 4 el dato 2 y el dato 2 no lo tengo dentro de memoria cargado. Entonces, por ende, tengo que seleccionar una víctima. Acá es como la víctima va a quedar solita ya por decantamiento. No voy a tener que andar contando cuántos ciclos estuvo vivo dentro de la memoria o como veníamos haciendo, sino simplemente es empujar hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el 1 lo voy a reemplazar por el 2 y el resto voy a empujar hacia abajo. O sea, empujo el 1 y el 0. El 7 estaría en lo que sería, entre comillas, un marco 4, pero yo no tengo marco 4. Entonces automáticamente queda seleccionado como víctima, ¿sí? Entonces fíjense cómo va haciendo esta especie de diagonal y en el marco 3 van a quedar todas las víctimas cuando tenga que reemplazarlas. ¿Sí? Se van a ir empujando hacia abajo y solito va a ir quedando. ¿Qué pasa cuando se repite un dato? Que es el caso del tiempo 5. En el caso del tiempo 5, dejo todo como está. O sea, si yo ese dato lo tengo, vuelvo a copiar lo mismo. ¿Sí? Porque no empujo nada hacia abajo, porque ya existe en memoria el 0. Ahora fíjense, cuando viene un dato nuevo, que yo no lo tengo cargado, empujo hacia abajo el resto de los datos. Entonces, primero coloco el 3, después coloco el 2 y luego coloco el 1, me produce pagefall y desaparece el 0. ¿Se entiende cómo va empujando hacia abajo? Sí, perfecto, profe. ¿Sí? Quizás esta visión les es más fácil que la anterior o, ¿sí? Es FIFO igual, va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, en el tiempo 7, ¿qué va a hacer? Yo el 0 no lo tengo, entonces lo coloco en el primer marco, empujo hacia abajo, coloco el 3, coloco el 2 y el 1 desaparece,
¿sí? Fíjense que me va marcando los mismos page fault que vimos anteriormente. Con el 4 va a pasar lo mismo, yo no lo tengo, entonces empujo hacia abajo, coloco el 4 en el primer marco, el 0 y el 3 y desaparece el 2 produciéndome page fault. ¿Sí? El 2 tampoco lo tengo, entonces empujo hacia abajo, 4, 0, page fault, el 3 tampoco lo tengo, es 3, 2, 4, page fault, el 0 no lo tengo, entonces 0, es 3, es 2 y es page fault. Ahora fíjense que tanto en el tiempo 12 el 3 lo tengo y en el tiempo 13 el 2 lo tengo. O sea, esto no variaría, queda exactamente igual, cosa que acá me marcaba que no había page fault y es así. Ahora cuando viene el 1, nuevamente, al ser un dato que no tengo, me va a producir page fault. ¿Sí? Entonces, empujo hacia abajo el resto, 0, 3, me produce page fault. El 2 no lo tengo, es 2, 1, 0 me produce page fault. El 0 lo tengo en el tiempo 16, en el tiempo 17 el 1 también lo tengo. Esto queda como está. Tiempo 18 el 7 no está. Empujo hacia abajo. 7, 2, 1, page fault. El 0 tampoco. 0, 7, 2, page fault. Y el 1 tampoco lo tengo. 1, 0, 7, page fault. ¿Sí? Fíjense que da exactamente lo mismo, pero es otra visión para abordar FIFO tradicional. ¿Sí? Dylan. Sí, profe, yo quería preguntar algo. El tema de que coincidió, o sea, no es siempre que usemos FIFO y pila va a coincidir la cantidad de Es lo pagefall mismo, o es. por eso te digo que es otra visión de Ah, FIFO. Es FIFO, ¿sí? Porque listo, la listo. selección que vos estás haciendo es por FIFO. Nada más que estás en el último marco decantando aquellos datos que son víctimas, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver el LRU, ¿sí? Que el LRU es justamente el algoritmo de selección de víctimas que utiliza la caché, ¿sí? La memoria caché. Estas siglas serían el menos recientemente usado, ¿sí? Es least recently used, eh, o sea, el dato que yo menos uso va a ser, digamos, la víctima. ¿Mm? Entonces, ¿cómo represento acá el dato que menos uso? ¿Mm? Primero va a ser por los ciclos, que esté sin uso. Y luego lo que va a utilizar el LRU es la visión de la pila. O sea, los va a acomodar de la misma manera que este algoritmo que acabamos de ver. Fíjense que yo esto lo dejé porque al principio es igual. Entonces ahora vamos a ver cómo hace la selección de víctima en el tiempo 4. Como dijimos que utiliza esta visión de pila, lo que va a hacer es empujar el último dato que se encuentre en el último marco, ¿sí? O sea que hasta acá, en el tiempo 4 va a ser igual que el pila. Lo que va a cambiar va a ser en el tiempo 5. Vamos a verlo. Entonces acá voy a seleccionar al 7, o sea, voy a reemplazar y empujar hacia abajo. Voy a colocar el 2, el 1 y el 0. Esto me va a producir un page fault. Y acá va a estar la diferencia entre lo que es pila y LRU. Cuando yo vuelvo a referenciar un dato que se encuentra dentro de memoria, lo actualiza en prioridad. O sea, lo va a subir al marco 1. ¿Para qué? Para marcarlo como que yo lo estoy usando a ese dato. Entonces, fíjense, si bien no va a producir payfall, ¿sí? No lo voy a marcar como un payfall, voy a actualizar la visualización. Fíjense que en tiempo 5 me quiere acceder al dato 0, el dato 0 yo lo tengo en memoria, por ende voy a actualizar esta referencia. ¿Y cómo lo actualizo? Coloco al dato 0 como 1. Entonces lo coloco acá primero y bajo el resto porque no lo estoy usando, ¿sí? O sea, van a ser menos usados. Este es el
más recientemente usado, el 0, por así decirlo. Entonces coloco el 2, coloco el 1. Fíjense acá cómo yo actualicé esta referencia. Esto no produce payfall y esto le va a garantizar al 0 una supervivencia dentro del sistema por ser el más usado. ¿Sí? Porque fíjense, ahí viene el 3. El 3 yo lo tengo en memoria. ¿No? No. No, exactamente. Entonces tengo que reemplazar una víctima. Y el reemplazo va a ser como la pila. Entonces empujo hacia abajo, o sea, actualizo, coloco el 3, el 0 y el 2 y me produce pagefall. Fíjense que en los casos anteriores que vimos en el de pila, acá se reemplazaba el 0. ¿Sí? O sea, el 0, que estaba acá abajo, en el marco más abajo, cuando venía el reemplazo por el 3, elegíamos al 0. Pero dado que este algoritmo, digamos, prioriza aquellos datos que yo más estoy usando, porque me conviene tenerlos cercanos, va a elegir a los menos usados, que en este caso, digamos, fue el 1. Ahora fíjense cómo vuelve a sobrevivir el 0, porque yo en el tiempo 7 quiero volver a acceder al 0. Entonces el 0 se va a actualizar, nuevamente va a pasar al marco 1, o sea, voy a colocar el 0, el 3, el 2. Esto no me va a producir payfall y le va a seguir garantizando al 0 la supervivencia ante una selección de víctima. ¿Por qué? Porque yo lo estoy usando. Entonces aquellos datos que esté usando muy seguido, los voy a tener en los marcos de arriba. Y aquellos datos que no esté usando tanto, van a ir decantando y van a ir quedando en los marcos de abajo para ser una víctima probable, ¿sí? Como en el caso del tiempo 8, donde ingresa el 4 y vuelvo a empujar hacia abajo porque no lo tengo a este dato, seleccionando el 2 como la víctima. ¿Sí? Entonces acá coloco 4, coloco 0, coloco 3 y esto me produce pagefall. ¿Sí? Ahora casualmente digamos, el 2 no lo tengo, entonces nuevamente voy a empujar, acá no actualizo, digamos, ninguna referencia, no, ese dato no lo tengo entre memoria, lo acabo de reemplazar, entonces esto me va a quedar 2, me va a quedar 4, me va a quedar 0, me va a producir payfall, el 3 lo acabo de eliminar, no lo tengo, nuevamente, ¿no? Esto 3, 2, 4, payfall, recuerden que funciona como pila, la única diferencia es que cuando yo referencio un dato existente, sí lo voy a actualizar al primer marco. El 0 nuevamente no lo tengo, entonces coloco 0, 3 y 2. Ahora el 3 lo tengo, el 3 lo actualizo, lo coloco arriba, 3, 0, 2, esto no me produce un pagefall. Fíjense que acá hicimos esto, yo se los marco para que ustedes vean la actualización, no es necesario en un ejercicio que lo marquen. En el tiempo 13 nuevamente estoy referenciando un dato que se encuentra dentro de memoria, ¿sí? Entonces lo actualizo, coloco 2, 3, 0 y esto no produce payfall. Ahora necesariamente tengo que realizar un reemplazo, ¿sí? Dado que no tengo ese dato en memoria, que es el 1. Entonces empujo hacia abajo. 1, 2, 3, produce pagefall. El 2 lo tengo en memoria, actualizo esta referencia, la coloco primero y no produce pagefall. Acá se los marco. El 0 no lo tengo en memoria, empujo hacia abajo, coloco 2, 0, 2, 1, esto produce payfall. El 1 lo tengo, actualizo la referencia, ¿sí? No produce payfall. Acá tengo un reemplazo, el 7 no lo tengo, entonces coloco, empujo hacia abajo, 7, 1, 0, produce payfall. El 0 lo tengo, actualizo, lo coloco arriba de todo. No produce payfall y el 1 también lo tengo, lo actualizo hacia arriba, 107
y no produce page fall, ¿sí? Si yo cuento la cantidad de page fall que tuvo estos 20 tiempos, fíjense que tuve 4, 5 y 4 son 9, 10, 11, 12. O sea, este algoritmo bajó la cantidad de intercambios que yo tuve que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Perfecto. Entonces veamos otro de los algoritmos que tenemos, que vieron que siempre vemos estos algoritmos futuristas o estos algoritmos utópicos, donde justamente el óptimo es un algoritmo futurista. ¿Sí? Es un algoritmo que les va a analizar la traza de peticiones y va a seleccionar como víctima aquel dato que no sea referenciado en el tiempo, o sea, aquel que quizás más tiempo tarde en referenciarlo, justamente va a ser el que elija como víctima. Los 3 pagefall iniciales van a ser siempre necesarios. En este caso, ¿no? Puedo llegar a tener un ejercicio con 4 marcos, puedo llegar a tener un ejercicio con 2 marcos, con 5, ¿sí? Eso puede llegar a variar. Entonces, si los datos no son repetitivos, generalmente yo voy a tener los pagefall iniciales, por así decir. O sea, acá voy a tener, digamos, esta visión. Esta visión la puedo cargar en cada uno de los marcos independientemente, porque acá la selección de víctima la hace con un análisis, ¿sí? O sea, yo tendría que en tiempo 4, al ingresar el dato 2, ¿sí? Que no lo tengo cargado en memoria, tengo que realizar una selección de víctima. Entonces acá lo que yo me fijo es dentro de toda esta traza, ¿qué es lo que más lejos referencio? Si se fijan, en el tiempo 5 vuelvo a referenciar el 0, o sea, el 0 sería la menos víctima, ¿sí? Porque enseguida lo voy a usar. Luego, si me fijo, el 1 vuelve a ser referenciado en el tiempo 14. Y el que más lejano está por referenciarse es justamente el 7, que se va a referenciar en el tiempo 18. Entonces, el algoritmo es este dato el que va a elegir como víctima, ¿sí? Porque está más lejano en el tiempo. Los más cercanos los va a priorizar para que puedan sobrevivir y los que más lejanos estén los va a seleccionar como víctima, ¿sí? Entonces, el 7 lo va a reemplazar por el 2, acá va a dejar el 0, va a dejar el 1, y esto como es un reemplazo, se produce pagefall, ¿sí? El 0 se encuentra dentro del sistema, entonces esto queda tal cual está y no se produce pagefall. Ahora tengo que hacer un reemplazo, entonces nuevamente vuelvo a hacer un análisis. Si se fijan, el que más lejano está en el tiempo es el 1, porque el 0 se vuelve a referenciar en tiempo 7, el 2 en tiempo 9 y el 1 recién se vuelve a referenciar en tiempo 14. ¿Sí? Entonces este es el que yo voy a elegir como víctima para reemplazarlo por el 3. Esto, obviamente, como es un reemplazo, me produce pagefall, pero le va a garantizar al resto una supervivencia, ¿sí? Entonces ahora viene el 0 se encuentra en memoria, no voy a reemplazar nada, esto queda igual. El 4 no lo tengo cargado en memoria, voy a tener que elegir alguno de estos. Si se fijan, los 3 están seguidos, pero el que más lejos está en realidad es el 0, ¿sí? Si se fijan, el 2 viene inmediatamente, el 3 en tiempo 10 y el 0 en tiempo 11. Entonces voy a reemplazar al 0 por el 4. Esto me produce pagefall por ser un reemplazo, ¿sí? Ahora viene el 2 y el 3. En los tiempos siguientes esto queda igual, no produce
ningún page fault. Ahora viene el 0, ¿sí? Si se fijan, el 0 voy a reemplazar el 4. Si analizamos el 4 no lo vuelvo a referenciar más. Entonces lo reemplazo por el 0, porque tanto el 2 como el 3 los voy a volver a referenciar en el tiempo. Entonces, tanto tiempo 12 como tiempo 13 estoy referenciando el 3 y el 2. O sea, no me produce page fault. Luego tengo el 1. Si analizamos, el 3 no lo vuelvo a referenciar, ¿sí? Entonces voy a reemplazar por el 1 al 3. Esto me va a producir page fault. Luego vienen 3 tiempos seguidos donde vuelvo a referenciar estos datos existentes. Referencio al 2, referencio al 0 y referencio al 1, que los tengo cargados en memoria. No me produce ninguna page fault. Ahora sí tengo que hacer un reemplazo porque está referenciando el 7 que no está cargado y elijo el 2 como víctima. Si llegan en alguna instancia donde ya varios datos no se referencian, definen por FIFO, ¿sí? Se fijan el más viejo y lo eligen para un reemplazo, ¿sí? En este caso es el 2 porque yo no lo vuelvo a referenciar. Y luego, si se fijan, tanto el 0 como el 1 los vuelvo a referenciar y no me producen page fault, ¿sí? Si contamos, este me dio 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fíjense cómo bajó los tiempos, bastante los tiempos, por este análisis dentro de lo que sería la cola de peticiones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, ahí en un minutito vuelvo. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. ¿Qué no entendiste, Ramiro? Reemplaza el 2 por el 7 porque el 7 es el
más lejano en referenciarse, ¿sí? Vos fijate la cantidad de tiempos que tarda en volver a acceder a ese dato. Entonces te va a ir dejando dentro de la memoria aquellos que más usás. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Perdón, me había perdido. Entonces, este es un algoritmo de análisis utópico, ¿sí? Pero siempre va a tender a dar los mejores tiempos por el análisis que hace dentro, digamos, de la cola de peticiones, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al último algoritmo que se llama FIFO segunda oportunidad, ¿sí? Es un FIFO que trae un, un bit de referencia, donde este bit de referencia justamente le va a dar la segunda oportunidad de subsistir en el sistema, ¿sí? Entonces, veamos cómo es. Voy a agrandar un poquito esto para poder tener la traza de peticiones. La voy a poner acá. Entonces, ¿cómo funciona? Cada vez que yo referencio un dato existente en memoria o cargo un dato nuevo dentro de la memoria, su bit de referencia siempre va a estar en 1. Por eso acá en el gráfico ustedes van a ver una columna verde que dice BR, que justamente es bit de referencia, ¿sí? Al ser un bit, el único estado que puede obtener es o 0 o 1. Entonces, veamos cómo es un poquito el manejo que realmente esto se va a dar en el tiempo 4 cuando yo tenga que seleccionar una víctima y cómo se hace, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener cargado el 7 como en ejercicios anteriores. Al ser un dato nuevo y tener marcos disponibles, su bit de referencia va a estar en 1. Lo mismo va a pasar con el 0, ¿sí? Yo voy a tener estos marcos disponibles y su bit de referencia va a estar en 1. Y el último dato que cargué en el tiempo 3 es el 1 y su bit de referencia también va a estar en 1, ¿sí? O sea, hasta acá es igual que los ejercicios anteriores, la única diferencia es que aparece este nuevo dato. La cuestión es cuando yo tengo que seleccionar una víctima, ¿cómo hace? O sea, por ende acá también voy a tener los 3 payfall iniciales, ¿sí? Recuerden que cada vez que yo cargo un dato que no se encuentra dentro de la memoria RAM, me va a producir pagefall. Entonces ahora en el tiempo 4 me va a ingresar este dato 2 que yo no lo tengo, ¿sí? Y tengo que seleccionar una víctima para poder hacerle un espacio, ¿sí? Para poder cargarlo. Entonces, ¿cómo hace este algoritmo? Este algoritmo lo que justamente se va fijando es en su bit de referencia. Si el bit de referencia del dato está en 1, lo pasa a 0 y le da una segunda oportunidad. Por eso se llama FIFO segunda oportunidad. Ahora la cuestión es cómo voy preguntando yo. Siempre voy a ir preguntando del dato más viejo al más nuevo. O sea, en este caso, si se fijan, siempre la longevidad del dato se la va a dar la cantidad de tiempos que yo tenga. ¿Sí? Si observamos como en los ejercicios anteriores, el 7 es el dato más viejo, que lleva 3 tiempos, el 0 lleva 2 tiempos y el 1 como que recién ingresó. Entonces voy a ir preguntando cómo está su bit de referencia. Entonces, recuerden que yo tengo que seleccionar una víctima. Entonces voy a ir transformando estos bits en 0 hasta que encuentre una víctima probable. Entonces yo pregunto al 7 cómo se encuentra su bit de referencia. Como se encuentra en 1, lo paso a 0. Y sigo con el siguiente dato más viejo, que en este caso el siguiente dato más viejo es el 0. Entonces le vuelvo a preguntar cómo está su bit de referencia. Como está en 1, lo paso a 0 y le doy esta segunda oportunidad.
Ahora le pregunto al 1, que es el dato más nuevo, cómo está su bit de referencia. Como está en 1, lo paso a 0 y terminé de preguntar. Ahora, ¿qué pasa? Porque acá pareciera como que no encontré ninguna víctima. Cuando yo ya pregunté en todos los marcos, vuelvo a hacer una circularidad y vuelvo a preguntar por el más antiguo. Como el más antiguo es el 7 y ahora su bit de referencia está en 0, es la víctima que yo selecciono. ¿Sí? Entonces acá reemplazaría el 7 por el 2 al ingresar ingresa con su bit de referencia en 1, el 0 queda en 0, el 1 queda en 0 y esto me produce page fault. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa en el tiempo 5? Fíjense que en el tiempo 5 ingresa el 0. El 0 es un dato que yo tengo dentro de la memoria. Entonces acá lo que yo voy a actualizar es su bit de referencia. Como justamente está siendo referenciado, o sea, yo ese dato lo estoy usando, el bit de 0 va a pasar a 1. Eso le va a garantizar al menos una vida extra, por así decirlo, ¿sí? Le va a permitir de esta segunda oportunidad. Entonces, esto no produce pagefall, el 2 queda en 1, el 0 se va a actualizar su bit de referencia a 1 porque lo estoy referenciando, ¿sí? El 1 va a quedar en 0 y esto no produce pagefall, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces tiempo 6. Analicemos qué pasa a tiempo 6. En tiempo 6, fíjense que ingresa el 3. El 3 yo no lo tengo cargado en memoria, ¿sí? Siempre fijémonos en la columna blanca. La columna blanca que es los datos que tengo cargado. Entonces, tengo que seleccionar una víctima. Nuevamente, ¿cómo voy preguntando? Siempre voy preguntando del más viejo al más nuevo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el más viejo? El 0. Perfecto, el 0. Entonces le pregunto al 0, ¿cómo está tu bit de referencia? Está en 1. Entonces se lo paso a 0 y le doy esa segunda oportunidad. Entonces ahora pregunto por el segundo más viejo, que en este caso, si nos fijamos, es el 1, que tiene 3 ciclos. ¿Cómo está su bit de referencia? ¿Cómo se encuentra el bit de referencia del 1? En 0 y lo reemplazamos, ¿no? Exactamente, como está en 0, lo reemplazo por el 3. El 3 ingresa con su bit de referencia en 1, el 0 va a quedar en 0, el 2 queda en 1, y fíjense cómo le dio esa segunda oportunidad al 0. ¿Sí? Le permitió sobrevivir dado que su bit de referencia lo tenía en 1. Ahora en tiempo 7 ingresa el 0, yo voy a actualizar su bit de referencia, fíjense que no va a producir pagefall y esto voy a tener todos los datos que tengo cargado con su bit en 1, esto va a dar una circularidad, ¿sí? O sea, cuando yo tenga que seleccionar una víctima, los voy a colocar a todos en 0 y voy a preguntar por el más viejo, que va a ser el que voy a reemplazar, ¿sí? Cuando tengo disparidad, o sea, tengo algunos que están en 0 y otros que están en 1, me va a garantizar aquellos que más se usan de que no los seleccione como víctima, ¿sí? Entonces, si se fijan, en tiempo 8 ingresa el 4, esto va a ser de que coloque a todos en 0, y acá pregunte por el más viejo, que es el 0, que acá no va a sobrevivir, ¿sí? O sea, lo voy a reemplazar por el 4, que el 4 va a obtener este bit de referencia en 1, ¿sí? Y acá esto me va a producir un pagefall. ¿M? Anteriormente no se había producido pagefall
porque había referenciado sí, un dato existente. Ahora si nos fijamos, en el tiempo 9 ingresa el 2 yo lo tengo dentro de memoria, o sea, voy a actualizar su bit de referencia y lo voy a pasar a 1. No me va a producir pagefall esto, dado que ese dato ya lo tengo cargado. Entonces acá voy a poner un guión. En el tiempo 10 ingresa el 3 también lo tengo dentro del sistema, por ende, digamos, voy a colocar lo mismo y actualizar el bit de referencia de este dato. Tampoco me va a producir pagefall. Y en tiempo 11 yo voy a tener que reemplazar algunos de estos datos. Hago exactamente lo mismo que en el caso anterior. Coloco todos los bits de referencia en 0 para marcar esta circularidad. Y ahora pregunto por el más viejo, que en este caso, si se fijan, es el 2, que viene sobreviviendo bastantes ciclos, ¿sí? Entonces, en el tiempo 11 reemplazo el 2 con el 0. El 0 va a ingresar con su bit de referencia en 1 y el resto va a quedar con el bit de referencia en 0 y esto me va a ocasionar un pagefall, ¿sí? En tiempo 12 vuelvo a referenciar al dato 3, que lo tengo dentro de memoria, ¿sí? O sea, esto me va a ocasionar de que actualice su bit de referencia, lo pase de 0 a 1 para darle esta posible segunda oportunidad. Y en el tiempo 13 va a ingresar el dato 2 que no lo tengo cargado en memoria, ¿sí? Entonces voy a ir preguntando por el más viejo, que en este caso es el 3. Fíjense que el 3 tiene bastantes ciclos también. Ese S1 lo voy a pasar a 0, dándole esta segunda oportunidad. Y ahora voy a preguntar por el segundo más viejo, que justamente es el 4, que lo voy a seleccionar como víctima, reemplazándolo por el 2 y voy a ingresar con su bit de referencia en 1. Esto me va a producir payfall. Tiempo 14 ingresa el 1 no lo tengo dentro de la memoria cargado, entonces voy a preguntar por el más viejo, que si se fijan ahora sí es el 3, el que voy a seleccionar como víctima, entonces reemplazo por el 1, todos van a tener su bit de referencia en 1, porque el 1 recién ingresa y tanto el 2 como el 0 tenían este bit en 1. En tiempo 15 ingresa el 2 ya lo tengo, o sea, esto queda tal cual está, no se produce ningún pagefall. En tiempo 16 también tengo en 0, ¿sí? Si se fijan en tiempo 17 también tengo el 1, o sea, son datos que tengo dentro de la memoria. Es un bit el que ustedes están actualizando, o sea, nunca va a pasar del valor 1 o del valor 0. O sea, si yo lo vuelvo a referenciar varias veces, no es que va a adquirir una nueva vida más o una vida extra o un tiempo extra, por así decirlo. Siempre, si yo lo vuelvo a referenciar y su bit estaba en 1, va a quedar en 1, ¿sí? Si estaba en 0 y lo vuelvo a referenciar, sí va a quedar en 1 o va a cambiar a 1. Tiempo 18 tengo que hacer un reemplazo. Acá nuevamente no vuelvo a hacer esta circularidad de colocar a todos en 0 y pregunto por el más viejo, que en este caso es el 0. Fíjense que viene bastantes ciclos sobreviviendo. Lo voy a reemplazar por el 7. Esto me va a producir un pagefall. Luego en tiempo 19 voy a tener otro reemplazo, que es el 0, que no lo tengo cargado, entonces voy preguntando por el más viejo, que en este caso es el 2. Fíjense la cantidad de ciclos que viene el 2. Hago un reemplazo por el 0, que va a quedar en 1.
Este queda en 0, produce page fault. Y por último, en el tiempo 20, el dato que estoy referenciando existe en memoria, ¿sí? Por ende no me va a ocasionar page fault y va a actualizar su bit de referencia de 0 a 1, ¿sí? Ahora, si contara la cantidad de page fault, fíjense que el segunda oportunidad tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 page fault, ¿sí? Dada esta segunda oportunidad que le da a aquellos datos que se referencian, ¿sí? Eh, Reduce la cantidad, digamos, de intercambios que realizo entre el disco y la memoria, ¿sí? Ahora existen dos algoritmos más donde está el FIFO segunda oportunidad mejorado, pero no hay ejercicios, hay teoría, porque este utiliza dos bits, ¿sí? Uno para lo que es referencia y modificación. Acá yo les coloqué un poquito la tabla, donde la víctima, ¿sí? La víctima menos probable va a ser aquella que es modificada y referenciada, esa es la menos probable, y la más probable es justamente aquella de que no fue ni modificada ni referenciada en el lazo del tiempo, ¿sí? En el transcurso del tiempo. Y después hay otro algoritmo más que también es teórico, que es el del byte, ¿sí? El byte, recuerden que está compuesto por 8 elementos. Este algoritmo funciona de la siguiente manera. Al dato que yo cargo en memoria se le da un valor en byte, ¿sí? Donde va a tener, digamos, este valor inicial. Acá tengo 6, 7, 8, supongamos tiene este valor, donde ¿qué va a pasar? Cuando ese dato sea referenciado, le va a colocar un 1 a la izquierda y va a ir empujando hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? De que si yo estoy referenciando un dato, va a colocar un 1, empuja el otro 1 y el resto van a ser ceros. Y cuando el dato pase un ciclo y no sea referenciado, lo que le coloca es un 0 a la izquierda, empujando hacia la derecha, ¿no? Si yo coloco un 0, voy empujando y siempre manteniendo esta estructura de los 8 elementos. Entonces, ¿cómo es la selección de víctima? La selección de víctima se basa en el valor que tiene ese dato. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo menos referencie un elemento, varios ceros va a tener a la izquierda, cosa que va a hacer que su valor referencial en binario sea bajo. ¿Sí? Ejemplo, supongamos si yo durante 4 ciclos no referencié este dato que les estoy mostrando a ustedes, por ende voy a tener 4 ceros acá adelante. Acá va a venir el 1, el 1, el 0, el 0, ¿sí? Y esto tiene un valor de 12. Y por ahí tengo otro dato que está siendo referenciado, donde acá va a tener un montón de unos porque está siendo, supongamos, referenciado constantemente o seguido. Entonces, esto tiene un valor más alto que este otro. Entonces, la selección de víctima está justamente basado en el menor valor dada esta referencia del dato. ¿Sí? Esto es a nivel teórico de cómo funciona el del byte. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Excelente. Bueno, esto es todo lo que tenemos para memoria, memoria virtual. Ahí yo les dejé habilitado ejercicios donde van a tener diferentes casos para aplicar estos algoritmos, ¿sí? Que vimos. En lo que es la parte de ejercitación, solamente vamos a ver
estos 5 algoritmos, o sea, FIFO, pila, que son lo mismo, ¿sí? Es otra visión. Después, la variante que tendríamos sería LRU, óptimo, y FIFO segunda oportunidad en la parte de la construcción, ¿sí? Sigue siendo un FIFO, nada más que tengo esta alternativa de que si este dato está siendo referenciado frecuentemente o no, como para garantizar, entre comillas, la supervivencia de ese dato. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Está todo claro? Profe, Sí, una consulta. En el de... ¿cómo se llamaba? acá los tenés. Gracias. En el de... OPT, el anterior, al que vimos recién, cuando ya no tengo datos para analizar, ¿se Sí, define por FIFO los nuevos ingresos? ¿O así en todos los algoritmos? No me sí, quedó clara sí. esa parte. Definís por FIFO, total no te va a afectar porque ya no vas a volver a referenciar ninguno de esos datos. Perfecto, gracias. ¿Entendés? No va a haber problema cuál reemplaces, porque ya no, o digamos, o la cola de peticiones ya se va a achicar tanto que va a dar lo mismo. ¿Mm? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Quedó todo Eh, claro? Recuerden que el martes que viene, ¿sí? Tenemos el segundo parcial que abarcaría, digamos, todos estos temas que fuimos viendo, el de archivo que es meramente teórico, el de memoria real, que si bien también es bastante teórico, tiene algunos casos de análisis, y después tenemos el de memoria virtual, que también, digamos, abarca un poco más de práctica con referencia a estos algoritmos, ¿sí? Eh, Recuerden que según el contrato, el tiempo que tienen para resolver este es un poco menor, ¿sí? 30 minutos. Con 30 minutos ya es más que suficiente, dado que este tema es un poco más corto y entiendo que es un poco más simple que el caso de las planificaciones. Sí, Paloma, ¿querés compartir tu apunte? Estás Sí, muteada. profe, aparte creo que faltó explicar la anomalía de Veradi. Ah, ok, sí, esa anomalía la comento, creo que está ahí en el apunte, ¿sí? Que es justamente, digamos, una anomalía que sucede solamente en los algoritmos de pila o FIFO, donde uno asume que qué es lo que va a pasar. Si yo tengo una memoria más grande, donde yo tengo más marcos eh, disponibles, se supone que voy a tener menos page fall, ¿sí? Hay ciertos casos donde se produce teniendo más marcos, más page fall, que si tengo menos marcos, ¿sí? Pero es un caso muy particular y solo sucede en este tipo de algoritmos, ¿sí? Porque se supone que si yo tengo más memoria, más capacidad, voy a tener justamente eh, esa facultad de poder cargar más datos y la no necesidad en un futuro de actualizarlo porque ya los tengo dentro de memoria, ¿sí? Pero bueno, hay veces que cierta traza de ejecución o cierta secuencia de datos hace que yo tenga más payfall con más marcos que con menos marcos, ¿sí? Pero son datos es un caso muy puntual que generalmente lo doy a nivel teórico y está ahí un poco en el apunte, ¿sí? No sé si, Paloma, después querés compartir con los chicos el apunte. Sí, El ¿querés apu- que lo muestre ahora en clase solo lo mando? No, compartilo ahí si querés en el chat o subilo, Sí, ¿sí? Eh,
Así ellos ya lo tienen. Paloma hizo un resumen, como en su momento hizo en la parte de planificación, no sé si recuerdan. Eh, Ella armó un, un resumen que abarca justamente este tema de memoria, tanto de memoria real como de memoria virtual, hablando, digamos, de todo lo que pasó. ¿Sí? Bueno, me alegro entonces que... Profe, ahora le agrego lo de FIFO, yo no sabía que era solo con FIFO la anomalía de Velady. Sí, Ahora le agrego. sí, porque ahí alega lo que sucede con FIFO o pila, que es la misma visión, ¿sí? O sea, en el resto de los algoritmos no va a pasar, ni tampoco en el avanzado de segunda oportunidad. O sea, FIFO segunda oportunidad no pasa eso. Sí, 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 siempre va a estar compuesto por tanto preguntas teóricas como parte práctica, ¿sí? Recuerden que siempre nosotros para explicar la parte práctica nos apoyamos en la teoría, así que algo de teoría va, va a haber. ¿Mm? Bueno, gente, ¿alguna consulta más? Sí, profe, tengo una consulta. Sí, ¿Cómo le va? ¿cómo te va? Yo ya leí el contrato, sé que la materia se promociona con 8. Sí. Yo en el primer parcial me saqué un 7. Si en el segundo a este que viene Esos yo me casos saco un 8 personales más. los hablamos por privado, ¿sí? O sea, Ah, porque ok. es un caso particular, o sea, me estás planteando un caso tuyo y sería por fuera del contrato didáctico, ¿entendés? O sea, yo lo que tengo que mantener es una equidad ante todos, ¿se entiende? Si no Claro, empiezan las claro. Yo, especulaciones, si no empiezan un montón de cosas, si yo a vos te doy una chance, estoy dejando al resto afuera, o sea, esas cosas particulares las hablamos por privado, ¿sí? yo solo quería preguntar si se promediaba, digamos, para arriba o No se digamos no, promedia, ya. Ah, ok, ok. un Listo, promedio, listo, era ¿sí? eso El entonces. contrato es claro. ¿Mm? Bueno, bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, los chicos preguntan el horario del parcial. Sí, sí, igual, es igual que el anterior, nada más que el tiempo es menor porque los temas son menos y son más simples, ¿sí? La resolución de las cosas. Pero el intervalo horario siempre es el mismo, de 8 a 12, pero 12 como tope, o sea, 11:30 ya tendrían que estar resolviéndolo para aprovechar esa, esa media hora, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿le agrego lo del segunda oportunidad mejorado y lo del del Sí, byte? Porque si no le lo querés agregué. después agregarle, agregáselo, ¿sí? Bueno, ¿Mm? Profe, buen día. Sí, buen día. Yo quería aprovechar para preguntarle lo del el OPT, el Sí, algoritmo ese. sí. No entendí por qué, por ejemplo, al principio en los primeros tres tiempos ponemos la petición 7 y después en los tiempos que vienen se va manteniendo la petición número 2. Me mareé un poco con eso. Vos recordá que ese algoritmo trabaja justamente sobre el futuro. O sea, entonces vos tenés Ajá, que analizar la traza de peticiones, cuál es tu víctima probable que sea menos referenciada. Sí, si te fijas en el tiempo 4 cuando ingresa el, el 2, que vos vas a hacer un reemplazo, vos analizás de estos tres datos que tenés cargado cuál es el más lejano en ser referenciado. Entonces es el que elegís como víctima, que justamente es el 7. Y dio la casualidad de que ese dato 2 fue permaneciendo en el tiempo porque está siendo usado constantemente, entonces te va permaneciendo
en el tiempo. Hay otras víctimas que son más favorables porque las referencias menos. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Siempre analizás vos la traza en el óptimo. Claro. Por ejemplo, tipo, no entendía por qué, ejemplo, en el tiempo 6 cuando ingresa la petición res, se cambia, la petición res agarra el lugar del uno sería. Claro, pero No sé cómo explicarlo. fíjate nuevamente, cuando ingresa el 3 que vos haces este reemplazo, vos tenés para analizar estos tres datos. Sí. Si vos te fijás, inmediatamente se referencia el cero, después tenés el 2 y el uno recién lo tenés en tiempo 14. Entonces, por ende, elegís el uno porque es el que más lejos voy a referenciar. Ah, listo, listo, ahora sí. Siempre mantenés los más referenciados, los mantenés vivos. Eso Claro, te sí, va a sí. garantizar menos pagefall. Perfecto, profe. Ahora sí ya puedo entender. Listo. Muy amable. Dale. Bueno, Paloma, entonces subís eso o compartiste por chat. Estás muteada. Le falta lo de los últimos dos, si no, no se los agrego y los subo ya, pero No, bueno, bueno. como quieran. Tomate el tiempo y subilo durante el día, no pasa nada. Sí, sí, ¿Sí? Así ellos van a tener un resumen. quedó bastante larguito, pero bueno, Bueno, más que nada por lo de memoria real, que le puse ejemplos y hice la... perfecto. Así que bueno, gente, yo me despido y cualquier cosa interactuamos en el aula, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao, Chao, buena semana, profe. Chao, gracias. profe.